¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de martes, ya estamos de regreso. Ya pasó un año desde que Emilio Lozoya fuera extraditado. El exdirector de Petróleos Mexicanos de Pemex es acusado de recibir pagos ilegales de Odebrecht y de Altos Hornos de México, pero se apegó al criterio de oportunidad para colaborar con la Fiscalía General de la República. En este año ha trascendido que Lozoya involucró a figuras políticas y expresidentes que supuestamente sabían o que participaron de estos sobornos, pero hasta ahora no ha habido mayores consecuencias. Lozoya nada de muertito o los tiempos legales son complicados. Y hace una semana la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció cambios en su gabinete y el senador de Morena, Martí Batres, dejó el Senado para incorporarse como el nuevo secretario de gobierno en la ciudad. Batres se ha reunido con los próximos alcaldes y alcaldesas de oposición que se habían quejado, por cierto, de que la jefa de gobierno no les había recibido. ¿Qué implicaciones tienen estos ajustes en el gabinete de la doctora Sheinbaum? ¿Cuál es el papel de Martí Batres? Veremos qué opina la mesa de este y de otros cambios. Desde hace 62 años, cuando Fidel Castro llegó al poder tras derribar a la dictadura encabezada por Fulgencio Bautista, el lema era Patria o Muerte. Desde hace una semana, con el lema Patria y Vida, las y los cubanos que reclaman mejores condiciones de vida han tomado las calles mientras el régimen cubano les acusa de contrarrevolucionarios. Terminó la hora del castrismo, todo es culpa del bloqueo que Estados Unidos impuso hace 6 décadas. ¿Qué está pasando con las reacciones internacionales? Conoceremos las posiciones de las y los panelistas de esta noche. No te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto, ya estamos de vuelta. Ya pasó un año desde que Emilio Lozoya Austin llegó extraditado desde España, acusado de distintos delitos relacionados con la compra irregular de agronitrogenados y supuestos sobornos recibidos de la constructora brasileña Odebrecht. Un año. ¿Y qué es lo que ha pasado? Realmente nada. Veamos el contexto. Hace un año, el 17 de julio de 2020, Emilio Lozoya fue extraditado de España a México. Una semana después, el exdirector de Petróleos Mexicanos fue vinculado a proceso acusado de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa. Lozoya supuestamente recibió $10.5 millones de la constructora brasileña Odebrecht y 3.4 de Altos Hornos de México. Las autoridades dieron 6 meses a su defensa para aportación de pruebas, pero han conseguido 3 aplazamientos a las audiencias. La semana pasada les concedieron 30 días más para reunir información sobre cuentas bancarias que su cliente supuestamente tiene en Alemania y Suiza. Según la defensa, además de ese periodo, también concluirán las colaboraciones de Lozoya con la Fiscalía General de la República. Desde su extradición, Lozoya se acogió al criterio de oportunidad para colaborar con las autoridades a cambio de llevar su proceso en libertad condicional. Lozoya declaró que los sobornos recibidos de Odebrecht se destinaron a financiar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y para conseguir la aprobación de la reforma energética en 2014. Lozoya implicó a políticos, funcionarios y empresarios. Hasta ahora solo el exsenador panista Jorge Luis Lavalle fue vinculado a proceso por delitos relacionados con el caso. Sobre la compra a sobreprecio de agronitrogenados, el empresario Alonso Ancira ha sido el único imputado. En abril pasado consiguió su libertad tras comprometerse a pagar $216 millones como reparación del daño patrimonial ocasionado a Pemex. Este domingo se informó que la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una nueva denuncia contra Lozoya por presunto lavado de 3,000 millones de pesos a través de empresas fantasma. Punto y contrapunto. Primer tema para discutir esta noche y como cada martes y jueves, Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás? Buenas noches, compañeras, compañeros y compañeras. Muy feliz de estar de regreso. Bienvenida de regreso. También bienvenido de regreso a Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, Genaro, qué gusto reencontrarnos. ¿Qué tal las vacaciones? Pues, bueno, del programa, ¿verdad? Pero bueno. Aurora Espina. Días más adelante. Aurora Espina, investigadora y militante del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro, un gusto estar aquí de nuevo, Estefanía, Alejandro y Luis. Bienvenida de regreso. Y también Luis Fernández, el secretario nacional de Movimientos Sociales de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Luis? Todo muy bien, Genaro. El que disfrutó mucho las vacaciones fuiste tú. Muchísimo, la verdad, que ya ni me recuerdes que quiero que me regresen a las vacaciones, pero bueno. Saludos a todos y todas. Me da mucho gusto estar de regreso también aquí con ustedes. Y empezamos con este tema que habíamos dejado un poco en el tintero porque parecía que no pasaba nada, digamos, ¿no? Pero ahora la Fiscalía pues lanza estas nuevas acusaciones contra Emilio Lozoya, pero sigue habiendo mucha expectativa en torno a qué es lo que va a pasar con este tema, de si vamos a ver o no a personas pues prácticamente siendo enjuiciadas y halladas como culpables y funcionarios de alto nivel por este tema de Odebrecht. ¿Cómo lo ves? Me quedo contigo, Luis, y voy para atrás.
Mira, Genaro, yo creo que, a ver, veo 3 puntos. Déjame ponerlos por delante en la discusión. Creo que el caso de Lozoya es representativo y característico y nos deja ver una justicia selectiva todavía en nuestro sistema de justicia en el país a cambio de favores. Yo veo más uso político, el mismo uso político de las instituciones a cambio de negociaciones que se convierten en cartas o fichas de juego político de alto nivel. La Fiscalía General de la República, a pesar de una supuesta autonomía, sigue siendo utilizada como instrumento político y lo vemos con casos como el de Lozoya. A mí me preocupa mucho que esta administración no combata la corrupción de manera estructural y se quede otra vez con esta teoría de los peces gordos o con esta expectativa de los grandes personajes que te permiten mandar un mensaje de vez en vez a lo largo de tu gestión gubernamental, simulando que estás combatiendo la corrupción. Creo que eso es algo que tenemos que frenar, es algo que para mí representa el caso de Lozoya, que la UIF haya sacado una nueva acusación reciente por el caso de Odebrecht. Esperemos que ya dejen el teatro detrás y puedan ahora sí tener como la evidencia suficiente y vincular a proceso a Lozoya, que es uno de los principales responsables de los casos de corrupción del sexenio anterior. Creo que eso mandaría un gran mensaje para el país, para la ciudadanía, de que la corrupción puede efectivamente combatirse de manera adecuada, pero no por el caso Lozoya, sino por el fortalecimiento institucional que esté detrás. Porque lo que esperaríamos es que no solo esté Lozoya ahí, sino que estén todos estos personajes que ya han salido a la luz pública, que salga la verdad sobre el caso con Videgaray, con Peña Nieto y con todos los legisladores panistas que ya han sido nombrados en varias ocasiones que estuvieron vinculados con este caso. Claro. A ver, Aurora, ¿cómo ves tú también este tema? En efecto, sobre todo también ha habido pues muchos cuestionamientos, muchas críticas por parte de partidos de oposición, de que en efecto parece que nada está pasando con este caso, ¿no? Y hay quien lo está incluso también ligando al tema de la consulta, no consulta, del juicio o no juicio a los expresidentes que tendremos el próximo 1 de agosto. Sí, pues no pasa nada con este y con los demás casos de corrupción que se supone que están en la mesa. Y al final de cuentas, esta es la comprobación del pacto Peña Nieto-López Obrador, donde se consolida el primor y donde se queda en total impunidad toda esta resolución de estos casos de corrupción. Porque, bueno, al final de cuentas hay que recordar, Lozoya es un delincuente confeso que está en libertad y que al final de cuentas, pues sí, se está procediendo judicialmente contra todos los que él dice, pero solamente porque él lo dice, no porque se estén llevando a cabo las medidas debidas para dar seguimiento al caso. Y en este sentido, pues también es evidente que para el presidente López Obrador y su gobierno, pues la justicia no se aplica igual para todos los casos y es más bien dicho un juego de conveniencia política. Y retomando lo que decía Luis Fernando, pues sí tiene que ver completamente con este uso político de las instituciones de justicia y del Estado para llevar a cabo pues este tipo de acciones. Y al final de cuentas también creo que deja muy en claro y pone sobre la mesa pues el gran fracaso que ha sido esta estrategia de combate a la corrupción por parte del gobierno del presidente López Obrador, porque a 3 años de que llegara a la presidencia de la República seguimos sin tener resultados concretos en ninguno de los casos y particularmente en este que es el gran caso icónico que se ha utilizado mediáticamente, políticamente y que al final de cuentas pues seguimos sin encontrar una solución al respecto y creo que por el contrario somos testigos de una corrupción que es corregida y aumentada y finalmente pues nos termina confirmando que la premisa de este gobierno es mentir, robar y traicionar nuevamente. Entonces pues yo creo que hay muchas cosas que quedan como preguntas al aire de saber si en los 3 años que restan de su gobierno, pues realmente se van a poner a trabajar en el tema de corrupción o simplemente vamos a seguir escuchando una narrativa sobre lo que es la lucha al combate a la corrupción, pero con 0 resultados. Bien. ¿Cómo lo ves, Alejandro, contrapunto a las opiniones de Luis y de Aurora? Sí, yo tengo una apreciación contraria a esta idea de que no ha pasado nada. Al contrario, creo que ha pasado mucho. Lo más importante, ya no escuchamos hoy que haya sobornos, que se legisle a través de
sobornos a los diputados y a los senadores. Ya no estamos en un proceso de desmantelamiento de la industria energética nacional, sino por el contrario, en un proceso de recuperación, de anteponer el interés de la nación por encima de cualquier otra cosa. Me parece también que en este año el miedo ha cambiado de bando y aquellos que se creían casta, divina y seres intocables, pues ahora ya se dieron cuenta que no están por encima de la ley y que tienen que cumplirla, y pues vemos que incluso hay hasta personas prófugas que se fugan del país, que buscan refugio en algún país donde no haya tratados de extradición, porque sí, efectivamente, el miedo ya cambió de bando y no hay este ánimo de seguir conservando el pacto de impunidad que prevaleció durante los sexenios del PRI y del PAN. Me parece que también hay una recuperación importante del desfalco que implicó toda esta trama de Odebrecht y de corrupción entre Pemex y privados, como que el desfalco de agronitrogenados, esta empresa que compró el Estado, era a costas chatarra, pero como si valiera oro, bueno, ya se está recuperando ese dinero, esos ingresos, y efectivamente creo que la investigación de la Fiscalía nos gustaría, desde luego, que fuera más rápido, pero no habría que precipitarse, mejor que se armen bien las carpetas, bien los expedientes, y no sucumbamos a los tiempos mediáticos ni a este enfoque de hacer un proceso que se resuelva en los medios de comunicación y no en los tribunales. Al contrario, que haya pruebas como las que condujeron al senador Lavalle, tampoco es que no haya nadie, al senador Lavalle, que fue una pieza muy importante en todo este entramado de corrupción, sí, que haya pruebas contundentes para que haya sentencias firmes. Veloz, ¿cómo ves este tema? Debe ser difícil para Aurora hablar de Primor cuando fue su partido el que estuvo en la boleta con el PRI y hablar de que no se combate a la corrupción cuando es un senador del PAN el principal señalado en los sobornos, como decía Alejandro hace un momento. Hay que aclarar que los procesos penales son largos y son exhaustos y son cansados, y las personas que tienen algún familiar atravesando un proceso penal se los pueden decir, y esto no se escapa de eso. Creo que empezamos hablando de que la UIF había abierto otra investigación y había denunciado a Lozoya por otro caso, y estos suman 6 ya denuncias desde la UIF, que por cierto la UIF el año pasado, en lo que va del 2020, fueron 129 denuncias por casos de corrupción y de lavado de dinero, así que decir que no se combate a la corrupción y que no se investiga, pues me parece una declaración muy a la ligera. Entonces, a esta sexta denuncia lo que está haciendo es ahorita abriendo una carpeta de investigación. Pero Lozoya en este momento está vinculado a 2 procesos. Cuando se le extradita de España, se llega por 2 procesos. Uno a agronitrogenados y la otra por este esquema que se dio para Odebrecht y en los que hubo sobornos y 10 millones de dólares aproximadamente. Esos son los 2 que lleva ahorita. Él está en la primera etapa del proceso penal, que dura aproximadamente 6 meses, pero que sus abogados han ido aplazando porque han pedido tiempo, por lo menos un mes en cada momento en el que se tiene que presentar las pruebas, porque ahora están recaudando pruebas y todo. La segunda etapa sería el desahogo de pruebas, en la que podríamos ver ya a Lozoya enfrentar a un juez, y en la tercera es esa, ¿no? Justo la parte del juicio en el que vamos a ver y se van a tener que esclarecer muchas cosas. Esto puede llevar mucho tiempo, ya lo hemos dicho en esta mesa que puede llevar mucho tiempo, y que ahora estamos en la primera etapa. Creo que ahora lo importante sería lo que se va a recaudar a partir de esta sexta denuncia que tiene la unidad financiera financiera de investigación respecto a esto, en el que se han encontrado otras cosas, en el que se ha encontrado más dinero y en el que hay muchas otras personas implicadas. Yo no diría, siendo la oposición, que no va a pasar nada. Al contrario, si yo fuera de la oposición o estuviera defendiendo a la oposición, estaría muy nerviosa de que alguna persona o algún pez gordo de la oposición sí fuera señalado. Y creo que ahí es donde entra el miedo de, ay, pero ¿por qué persiguen a estos si pueden perseguir a otros? No, es que creo que la parte importante del caso de Lozoya es esa. ¿Qué tuvo que declarar Ancira? ¿Hacia dónde llevan estos caminos de corrupción que no son menores, que no son entramados menores, y que si bien es un senador, que no es menor ser un senador de la República, pues habrá otras personas implicadas? No es el final de este caso, pasan muchas cosas, y yo creo que nos vamos a ver las caras próximamente cuando tengan que comerse las palabras de decir, creo que no pasó nada con el caso Lozoya, porque va empezando y se va a poner muy interesante todavía. Va empezando, pues ya lleva más de un año, ¿no? Lozoya... ¿Perdón? De acuerdo a los tiempos penales, está en la primera etapa.
que no depende del gobierno federal, sino del Poder Judicial. Bien. Luis. Sí, yo solo subrayar, Genaro, creo que hay una desigualdad muy profunda en el proceso y esa desigualdad responde a que Lozoya está negociando políticamente y a que tiene dinero contra los casi 100,000 personas que están en proceso esperando una sentencia y que están en prisión. Creo que si vamos a pensar en una reforma al sistema penal o pensar en justicia para estas personas que menos tienen, deberíamos estar pensando en cómo resolver rápido los casos de todos esos 100,000 procesados, aunque este caso dure mucho más, pero que llegue la justicia para este. El tema es que la desigualdad en este caso se siente a través de los privilegios que le dan a Lozoya. Esta administración. Bien. Adelante, veloz, rapidísimo, porque nos queda pausa. Claro, ha sido la cuarta transformación y ha sido este gobierno y sus legisladores y legisladoras las primeras en señalar que el Poder Judicial está sentado en sus laureles, permitiendo que haya privilegios, permitiendo que haya gente 10 años sin tener todavía sentencia, permitiendo todas estas cosas, pero también en la oposición la primera es decir, oye, estás atacando al Poder Judicial cuando estás criticando todo esto que creo que está mal, y ahí sí coincido mucho con Luis. Eso es falso. Bien. Rapidísimo, escucho a Aurora y también veo a Alejandro. Aurora, adelante. Bueno, a ver, este argumento que hacía al último Estefanía es falso, ¿no? O sea, es esta cuestión de que porque o sea, no está mal que se haga una reforma al sistema judicial, al contrario, lo que queremos es que las instituciones mejoren. Lo que no está bien es una intromisión donde se vulnere la división de poderes, eso es lo que se denuncia. Entonces, decir que ese es el intento de la oposición, pues es completamente falso, y al contrario, lo que se busca es que se procesen todas las personas que se tienen que procesar por el incumplimiento de las normas y por casos de corrupción en todos los casos. No es que sea diferente el caso Lozoya y que se trate diferente a las personas que estuvieron en el gabinete y que tienen propiedades o casos de corrupción y que al final de cuentas pues nunca les llegue la justicia, ¿no? 20 segundos, Alejandro, porque nos tenemos que ir a pausa. Se admitió que Lozoya se llegara al criterio de oportunidad porque se comprometió a algo que es de mayor interés público, que es conocer toda la trama de corrupción y esto permitir llegar realmente hasta los máximos niveles, a los peces gordos. Entonces, Lozoya tiene que aportar esta evidencia, no basta con sus dichos, sino que tiene que aportar evidencia para conformar un expediente contundente. Si no aporta esta evidencia, pues tendrá que suspenderse estos criterios de oportunidad. Bien, hacemos una pausa porque estamos ya más de 2 minutos arriba del tiempo. Al regresar, el gobierno de la Ciudad de México está estrenando secretario de gobierno. Se trata del senador Martí Batres, quien deja el Senado, pide licencia para incorporarse al gabinete de Claudia Sheinbaum, quien anunció también otros cambios recientemente. ¿Cuál lectura o qué lectura le dan las y los panelistas a estos ajustes? Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. La semana pasada, el senador Martí Batres Guadarrama pidió licencia en el Senado para incorporarse al gobierno de la Ciudad de México. Tras la derrota de Morena en la capital del país, donde perdió 6 de las 11 alcaldías que gobernaba, y el desastre de la línea 12 del metro, llega al gobierno de Claudia Sheinbaum, un morenista con una amplia experiencia en el gobierno local. Batres trabajó en los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador como subsecretario de gobierno y con Marcelo Ebrard como secretario de Desarrollo Social. Veamos el contexto. Este fin de semana, Martí Batres inició una serie de reuniones con los alcaldes de oposición que a partir de octubre gobernarán 9 de las 16 alcaldías de la capital del país. Esta fue su primera actividad oficial como secretario de gobierno de la administración de la Ciudad de México. Hace una semana, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que Batres, hasta entonces senador de la República, ocuparía este cargo en lugar de José Suárez del Real. Este cambio es producto de lo que Sheinbaum llamó una evaluación de su gabinete, luego de nombrar a Guillermo Calderón director general del Metro, en lugar de Florencia Serranía. La mandataria capitalina dijo que la evaluación será para reforzar áreas y alcanzar las metas planteadas desde el inicio de su mandato. Tras las elecciones del pasado 6 de junio, además de perder 6 de las 11 alcaldías que gobernaba, este año Morena conservó 33 de las 37 curules que ocupó en la primera legislatura del Congreso local. Suárez del Real, que ocupó el cargo un año, será jefe de oficina de la jefatura de gobierno. Ante la llegada de Batres al gobierno capitalino, César Cravioto tomó su lugar en el Senado
Senado de la República y dejó la Comisión para la Reconstrucción en la Ciudad de México. Además, el experredista Carlos Augusto Morales será su secretario particular tras desempeñarse como asesor de programas y asuntos estratégicos de la capital. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche. A ver, empiezo contigo, Hora Veloz. Voy al revés. ¿Cómo ves estos cambios? No nada más que está el de Martí Batres, está también, por supuesto, el de nuestro ex colaborador de aquí de Punto y Contrapunto, Sebastián Ramírez, quien llega a la parte de comunicación social, entre otros, y a lo mejor solo los primeros ajustes en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Sí, yo veo el reacomodo muy pertinente después de las elecciones, y creo que es natural, sobre todo por el desgaste que puede existir por los personajes que estaban anteriormente, y porque creo que también la renovación, por lo menos del espacio de comunicación, era fundamental, y que creo que hacía mucha falta tener una comunicación muy estratégica y muy puntual por parte del gobierno de la ciudad, y creo que por ese lado lo celebro y me parece una muy buena decisión. Ahora, por el otro lado, en el tema de Martí, que sin duda es el más importante de todos, pues es el espacio que ocupa esa secretaría, y esa secretaría es muy política, si no es la más política de todas, y tiene que ver con la gobernabilidad de la ciudad, tiene que ver con hacer asuntos, vínculos políticos, tiene que ver con el diálogo, y tiene que ver con cómo va a gobernar la jefa de gobierno esta ciudad, teniendo la mitad de las alcaldías con partidos opositores que han utilizado históricamente sus espacios de gobierno para pues frenar las estrategias que tenga el gobierno de la ciudad, como lo han hecho ya en algunas alcaldías donde ya gobernaban. Y creo que ahí el diálogo es muy importante en la construcción de proyectos de ciudad que se tiene, y evidentemente Martí Batres es experto en eso porque conoce muy bien la ciudad, no solamente porque es de la Ciudad de México, sino porque tiene muchos años haciendo política en la ciudad, y no hay mejor persona para poder llevar este diálogo con estos personajes, y sobre todo para tratar de llevar la agenda que todavía falta consolidar a la Ciudad de México, a pesar de que haya habido muchos cambios y muchas construcciones muy interesantes. A mí me parece que va a ser clave el funcionamiento, el comportamiento de Martí Batres en la ciudad. Creo que hace muy buena mancuerna con la jefa de gobierno, y que además es un animal político histórico que sabrá dialogar muy bien con quienes se quieran oponer o quieran utilizar sus bastiones para disminuir la incidencia del gobierno de la ciudad. Creo que no ha habido quejas respecto a eso, y que sí es una secretaría muy estratégica que se tiene que utilizar como eso, ¿no? Y que creo que Martí lo hará de esa manera. De acuerdo. ¿Cómo lo ves, Alejandro? No, desde luego los resultados electorales, es producto, ¿no?, de los resultados electorales de la capital del país. Eso me parece que es evidente. Y es una situación paradójica la del gobierno de la Ciudad de México, porque me parece que está haciendo un muy buen desempeño de la administración pública, hacer ciudad en la periferia, dotar de servicios e infraestructura de primer nivel, como fue en el cablebús, allá por Indios Verdes, la recuperación del espacio público, la eficiencia con la cual se está suministrando las vacunas de COVID-19, toda una política, digamos, de participación y de recuperación del tejido comunitario, no se está viendo reflejada, digamos, en el diálogo que tiene el gobierno con sectores y con la población. Y me parece que ese es el papel que viene a cubrir Martí Batres desde la Secretaría de Gobierno. Creo que falta tanto establecer interlocución con los sectores sociales, pero también con la Cámara de Diputados, que cambia una correlación de fuerzas, en donde habrá mayor peso de la oposición, y sobre todo con las alcaldías, que prácticamente la mitad también estarán gobernadas en la oposición. Entonces, ese es el reto, la tarea que viene a cubrir Martí Batres, y también creo que hay un enorme desafío en la comunicación del gobierno de la ciudad. Son muy buenos los ejercicios que establece todas las mañanas la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pero sí tienen que, digamos, complementarse con toda una estrategia de comunicación, precisamente para que se sepa lo que el gobierno de la ciudad está haciendo, y que muchas veces pues no logra trascender, digamos, en los medios de comunicación, y digamos que la agenda local es devorada a veces por la agenda nacional. Entonces, todo un reto que yo diría se resume en comunicación con sectores, pero también comunicación social. Bien.
Aurora, ¿cómo ves estos cambios? Ya tuvo reuniones el nuevo secretario de Gobierno, Martí Batres, con algunos de los alcaldes que vienen del PAN, sobre todo los que ganaron. Por ejemplo, el que ganó en Miguel Hidalgo, que fue uno de los encuentros también que era de los más esperados y que al parecer, por lo menos de lo que se vio en las redes sociales, pues fue un encuentro cordial entre el nuevo secretario de Gobierno y algunos de los alcaldes emanados del PAN. Pues hay una lectura interesante que hay que hacer aquí. Primero, comenzar hablando de que pues vemos a una Claudia Sheinbaum que funge como regenta de la ciudad porque le ha cedido el poder a el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que al final como regenta pues ha sido completamente relegada de las decisiones más importantes, y estos cambios en el gabinete pues son una muestra clara de ello. Martí Batres llega como una figura que viene a convalidar pues lo que significó tanto para Morena como para el gobierno del presidente pues, la derrota electoral en la Ciudad de México y la zona conurbada. ¿Por qué? Porque Martí Batres es un operador político que al final de cuentas su grupo político pues es el que pues se vio victorioso en este proceso electoral. Recordemos las victorias en Gustavo Madero, en Iztacalco con Chijil y Quintero, que al final de cuentas se ven, digamos, contrastadas con derrotas como la de Padierna en la propia Ciudad de México, y es un movimiento interesante porque al final de cuentas pues habla de que necesitan el control político y electoral en la Ciudad de México para recuperar la Ciudad de México, y esa es una función que Batres, muy a pesar de Brad y muy a pesar de Sheinbaum, va a venir a desempeñar. Entonces esa es como la lectura que yo hago de este cambio. Veo a Martí Batres como la figura de un operador político que viene a cambiar esto. También hay que recordar a un Martí Batres que también ha anunciado que tiene intenciones de competir por el gobierno de la Ciudad de México, aunque no tenga una muy buena relación con el presidente López Obrador, pero creo que incluso ya ha mencionado que buscaría esta opción sea con Morena o sin Morena, pero bueno, creo que también esa es una lectura interesante en este tipo de cambios. Bien, y finalmente, Luis, ¿cómo ves los cambios en la Ciudad de México? ¿Podrán ser solamente los primeros? ¿Crees que vengan más? ¿Te gustan los que se acaban de ejecutar? Mira, yo creo que sin duda vendrán más los próximos 3 años, pero veo cuatro ideas detrás de estos cambios. En la primera, y creo que más importante, sí es la alineación política para el 2024. Veo este grupo de Martí Batres con Sheinbaum, ¿no?, intentando recuperar o reordenar políticamente la ciudad. No le sirve mucho a AMLO si pensamos que la otra dupla, Mario Delgado con Ebrard, también puedan disputar el control o parte del control de la ciudad. Creo que le servirá muchísimo a Andrés Manuel para alinear a ambos grupos, ¿no? Y creo que para mí sería como la versión de aquella famosa frase de Fidel Velázquez de el que se mueve no sale en la foto, nada más que aquí lo cambiaría y es el que se mueva, lo saco de la foto, ¿no? Pensando en Andrés Manuel. La segunda idea es que creo que también hay un agradecimiento y merecido reconocimiento a César Cravioto, ¿no? Este brinco que da el Senado de la República, independientemente del enroque que hagan con estas posiciones, es un récord por su labor al frente de la Comisión de Reconstrucción, que yo creo que fue uno de los espacios más álgidos que tomó Claudia Sheinbaum al inicio de su gobierno, y que César, a pesar de tropezones iniciales, hizo un gran esfuerzo para remontar, y no lo quería dejar de mencionar porque personalmente me tocó trabajar con él en algunos procesos participativos en la ciudad para la dinámica de reconstrucción. La tercera idea es que creo que también hay cambios por desgaste político de la ciudad e incapacidad gubernamental. Y ahí vemos, por ejemplo, el caso de Carlos Ulloa, que salió hace 6 meses, que es el actual, era secretario particular de Claudia Sheinbaum, y se va a la CEDUBI, pensando que Ileana Villalobos, que estaba en esa posición, pues no funcionaba, no estaba siguiendo como las políticas o la gestión esperada por Claudia Sheinbaum, y la cambia como particular. Posición que vuelve a cambiar hace unas semanas por ahora Carlos Augusto Morales. Entonces, Ileana sale, y creo que valdrá la pena conocer esa historia atrás para saber qué pasó ahí. Y la cuarta es, la otra incapacidad es claramente la de Florencia Serranía como directora del Metro, que cambia por Guillermo Calderón. Ya no profundizo, creo que es notoria ese desgaste político e ineficiencia en esa gestión. Y la cuarta idea son los cambios para garantizar la gestión gubernamental. Hay una confianza ciega y me parece con mucha capacidad de administración pública sobre Alfonso Suárez del Real. La jefatura, cambiar al secretario de gobierno como jefe de oficina,
para mí sí es es un cambio simbólico, pero te deja ver que es Suárez Real una de las piezas más importantes del gobierno de la ciudad y una de las personas que tiene los hilos, más claros sobre la gestión gubernamental en la Ciudad de México, y supongo que también un vínculo muy estrecho con la mayoría de las alcaldías. De acuerdo. Me queda un poquito de tiempo todavía por si alguien quiere rematar este bloque sobre estos cambios en el gabinete, lo que podemos esperar y sobre todo, yo diría, si en efecto podrá o no haber una mayor interlocución por parte de la jefatura de gobierno ahora con Martí Batres y las alcaldías, porque en efecto le tocará al nuevo secretario de gobierno pues esta nueva realidad que por lo menos quien había gobernado la Ciudad de México en los últimos prácticamente 21 años no había tenido, que era tener una ciudad dividida prácticamente entre partidos de oposición en las alcaldías y partidos oficialistas, digamos, con la otra mitad de la ciudad dividida, ¿no? ¿Alguien quiere cerrar el bloque? Levante mano, o si no nos vamos a dar la pausa y regresamos. Mira, adelante, Luis. Yo solo coincido ahí completamente con Estefanía. Creo que la labor política que hace Martí y digamos ese callo político que tiene va a ser muy bueno para la relación con las alcaldías. Tiene 9 alcaldías en contra, 7 en favor de Morena. Lidiar con eso creo que sí va a ser bastante relevante. Esperamos que ninguno de los dos bandos genere una mayor polarización en la ciudad. Yo sí esperaría que estén a la altura de las necesidades políticas de la ciudad y que Martí sea capaz efectivamente llegar a buenos acuerdos y consensos con cada una de esas alcaldías. Bien. Hacemos una pausa y regresamos después para el último bloque de la noche. Cuba ha sido escenario de protestas en demanda de alimentos, medicinas y vacunas contra COVID-19, entre otros. Este tipo de protestas no ocurrían desde 1994, cuando Bill Clinton era presidente en Estados Unidos. El gobierno acusa al gobierno de Estados Unidos, al de Joe Biden ahora, y al bloqueo. ¿El régimen que ha gobernado la isla desde hace 6 décadas se mantiene fuerte o no? ¿Qué pasará con él? Veremos qué opina la mesa al regresar punto y contrapunto. No te vayas. Estamos de regreso a un punto y contrapunto. Como no había pasado desde 1994, desde el pasado 11 de julio, las y los cubanos están protestando contra el gobierno encabezado por Miguel Díaz-Canel. En las redes sociales se popularizó el hashtag SOS Cuba y periodistas independientes y la ciudadanía en general han publicado videos de personas en las calles demandando alimentos, vacunas contra la COVID-19 y el fin de los apagones, o bien cantando Patria y Vida, que se ha convertido en un himno de este movimiento. También circularon algunos videos de manifestaciones reprimidas y disueltas de manera violenta. La organización Prisoner Defenders denunció ante el Comité contra la Desaparición Forzosa de Naciones Unidas la presunta desaparición de por lo menos 187 de las cientos de personas que se reportan como detenidas durante las manifestaciones. Díaz-Canel, el presidente de Cuba, advirtió que su gobierno no permitirá que ningún contrarrevolucionario y vendido al gobierno de Estados Unidos, así lo dijo, provoque desestabilización y convocó a contraprotestas. Este sábado se realizó una marcha en defensa de la revolución a la que incluso asistió el expresidente Raúl Castro. Díaz-Canel acusó al gobierno de Joe Biden de alentar disturbios e inestabilidad, aprovechando las difíciles condiciones provocadas por la pandemia de COVID-19. También recordó el bloqueo que vive la isla prácticamente desde que Fidel Castro llegó al poder. Desde 1992, la Organización de las Naciones Unidas se ha pronunciado en contra de este bloqueo económico, comercial y financiero a la isla por parte de Estados Unidos. Según información del gobierno cubano, los daños acumulados en las 6 décadas del bloqueo son de poco menos de 148,000 millones de dólares. ¿Cómo lo ves, Estefanía? La semana pasada en las redes sociales, hasta Trending Topic te volvieron a hacer por opinar sobre el tema del bloqueo, el bloqueo que tiene Estados Unidos en la isla. Claro, hablando del bloqueo, creo que vale la pena decir. Y de las protestas, también. Sí, bueno, lo que yo decía y que creo que vale la pena porque se opina desde afuera es hacer un análisis de quiénes son los personajes que están en contra de Cuba, y lo vimos en las manifestaciones que estuvieron afuera de la embajada, y son personajes vinculados a organizaciones muy conservadoras, a organizaciones que están en contra de los derechos humanos, a organizaciones que se pronuncian en contra del matrimonio igualitario, que pertenecen a estas sectas religiosas como el Yunque, entre muchas otras. Y lo que yo decía era, observemos quiénes son los personajes
que se oponen y que tienen un desprecio a Cuba como nación, ¿no? Más allá de decir otras cosas. Luego, yo creo que hay que hablar del tema del bloqueo y de cómo se ha recrudecido que es la parte más importante. Para mí, el tema de las remesas, que a partir de octubre del 2020, se decidió poner una sanción a todas las remesas que excedieran $1,000 en cada 3 meses, que cerraron todas las oficinas de Western Union en Cuba, porque Donald Trump, antes de irse, decidió pues hacerle un guiño a los cubanos de Miami y decirles voy a prohibir que haya remesas. ¿Qué país sobrevive sin remesas? Pongamos de ejemplo el nuestro, que es el tercer país en recibir más remesas y que ha mantenido la economía a flote. Las 231 empresas que han sido sancionadas por tener comercio con Cuba. De abril del 2019 a marzo del 2020 se perdieron aproximadamente 2.403 millones de dólares y 985.25 millones de dólares en Cuba por recrudecer estas medidas, por simplemente tener un bloqueo al que se opone todo el mundo, en el que solo está de acuerdo Israel y Estados Unidos. Hablemos de ese tema, hablemos de lo imposible que es que no pueda existir turismo en Cuba, porque Donald Trump decidió también 2 años después de llegar a su gestión, decir que no puede haber turismo con Cuba, que no pase ninguno de estas embarcaciones en los que se bajan turistas a Cuba. Y creo que hay que hablar de esa parte. ¿Por qué nos rehusamos cuando hablamos de Cuba a señalar lo inhumano que es tener un bloqueo como este, a señalar que todas las empresas, incluyendo la última empresa que no pudo llevar respiradores de China a Cuba porque dijo Estados Unidos me acaba de mandar una carta, si yo entrego esos respiradores estoy siendo sancionado? Ahora, nada más para aclarar, porque habla sobre las remesas, ¿no? Pero pues evidentemente yo creo que ningún país quisiera depender de remesas, ¿no? Quisiera más bien depender que su economía no fuese o no dependiera, digamos, en tanto porcentaje de un éxodo de personas que tuvieron que salir porque no hay oportunidades en su propio país. Sí, pero Cuba ni siquiera está dentro de los 10 países que reciben más remesas. Nosotros somos el tercero, el primero es la India. Entonces creo que no es una sanción que no tiene ningún sentido y a la que no se le puede prohibir a la ciudadanía cubana tener acceso a esto. Parte del bloqueo. Lo único que yo digo dentro de esto es, si vamos a hablar de Cuba y vamos a hablar de violaciones de derechos humanos, bueno, primero hablemos de Guantánamo, ¿por qué no? Hablemos del bloqueo y señalemos con esa crudeza al bloqueo. Y lo único que yo no entiendo es por qué quienes hablan de Cuba se rehúsan a hablar de las implicaciones humanitarias que tiene el bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba, que tiene muchas aristas y una de esas es la economía, la medicina y la alimentación. Bien. Aurora, ¿cómo ves el tema de lo que está ocurriendo en Cuba? Muchos, sobre todo también del Partido Acción Nacional, funcionarios, senadores más bien, como ex senadores, ex legisladores como Mariana Gómez del Campo, pues también han estado dándole eco a algunas de estas protestas. Sí, pues yo iniciaría diciendo que lo que se desprecia es la dictadura asesina cubana, que es un régimen que se ha mantenido por 62 años, en donde no existe libertad de expresión, no existe el respeto a los derechos humanos, no existen elecciones libres, no existe la posibilidad de libre asociación, y lo único que existe es un partido comunista que es el único partido autorizado para existir, que no existe otro tipo de organización que no sea la que sea autorizada por aquel partido comunista. Y cuando hablamos de esta cuestión de embargo económico o embargo comercial a Cuba, pues es curioso hablar de que la culpa es de todo este embargo económico, cuando Cuba tiene relaciones comerciales con 140 países y además tiene más de 27 tratados comerciales con 90 países. No es algo nuevo, y si nos vamos a datos de 2019, cuando habla de cuál es el destino principal de las exportaciones, el 38.2% es para China, el 10.5% para España, 5.44% para Países Bajos, Alemania tiene el 5.37% y Chipre el 4.05%. Entonces, eso de que no existe una posibilidad de generar desarrollo económico para Cuba, pues yo creo que es una de las grandes mentiras de la narrativa oficialista de la dictadura cubana, y que al contrario, lo que han buscado con esta cortina de la narrativa del embargo económico, pues tiene que ver
con el tema de que no han sabido y que el régimen comunista no ha sabido manejar económicamente la situación en el país. Y estas manifestaciones que se dieron, que son históricas, porque son las manifestaciones más grandes que se han dado en la isla en los últimos 60 años y las más grandes desde el maleconazo que se dio en 1994, pues tienen que ver, una, por la cuestión de los largos apagones de electricidad para exigir la vacunación contra la COVID-19 y, paradójicamente, para exigir por la falta de atención médica, la falta de insumos médicos, la escasez, la precariedad y el tema de que mucha gente se estaba muriendo de hambre. Esas son las razones de estas manifestaciones multitudinarias en Cuba, que al final de cuentas a nuestras hermanas y hermanos cubanos les han quitado tanto que les terminaron arrancando el miedo para salir a la calle cuando lo tienen completamente prohibido. A ver, solamente porque veo a Veloz que está levantando el dedo, aquí hacer el contrapunto adelante y después vamos con Alejandro. Bueno, sí, yo quiero decir que Estados Unidos sancionó 53 empresas que tenían comercio con Cuba, unas que atravesaban las embarcaciones que tenían con China, 27 compañías con Europa que también sancionó a Estados Unidos y que ninguna empresa va a querer hacer negocios con Cuba si las sanciones tienen que ver con Estados Unidos. Entonces, yo creo que hablar del comercio que pueda tener Cuba así a la ligera no tiene ningún sentido. Y bueno, terminemos hablando con lo que tenga que ver con alimentación y agricultura. Entre el 2019 y el 2020, Cuba contabilizó 428 millones de dólares que no pudo recibir porque Estados Unidos decidió bloquear lo que tenía que llegar a Cuba con otras empresas con que había hecho negocios. Me parece que mentir no está bien en este caso que tiene que ver con vidas humanas y con dinero. No, y aún así exporta 1.21 billones e importa 5.28 billones. Entonces, al final de cuentas, no le veo el caso a esta cuestión. O sea, sí es un caso que existe esta apertura, que sí existe esa posibilidad de comerciar, y más bien dicho, lo que tenemos que ser es honestos y decir, a ver, esta dictadura comunista no ha funcionado y no ha sabido responder a la realidad de económica de la isla. Estuvo financiada por la Unión Soviética hasta 1990, cuando se cae la Unión Soviética con la caída del muro de hierro, termina este financiamiento y al final de cuentas lo que terminan demostrando es que Cuba no tuvo nunca la capacidad como régimen comunista de manejar económicamente la isla. Permítanme escuchar también a sus compañeros porque no se nos va a ir el tiempo del bloque. Entonces, Alejandro, por favor, y después Luis. Bueno, yo tengo que confesar que cuando escuchaba la descripción de Aurora sobre el régimen cubano, sobre todo la primera parte esta de violación de derechos humanos, de asesinatos, de hambruna, me evocó la imagen del México de Felipe Calderón. Ya cuando habló del comunismo, etcétera, ahí sí ya no le podemos achacar a Felipe Calderón el comunismo. Yo creo que Cuba tiene muchas cosas positivas y habría que ver, pues, sobre todo su vocación de solidaridad internacional, los temas de salud y de educación, incluso a niveles universitarios, tanto para el hijo del obrero como para el hijo del campesino. Veamos la esperanza de vida, que es mucho mayor que la región, la mortalidad infantil, cómo la han logrado reducir. Comparemos su índice de desarrollo humano, no con los países europeos, no con los países escandinavos, sino con los países del Caribe, y veremos que hay muchas cosas que han hecho de manera muy acertada, así como también hay muchas asignaturas que tienen pendientes y que creo que han tomado cartas en el asunto y han generado apertura, tanto en materia económica como en mayor participación política. Y efectivamente, en este proceso de apertura, el bloqueo que ha impuesto económico, el embargo que ha impuesto Estados Unidos, pues es un absoluto fracaso, porque es una política de lesa humanidad que, además de generar mucho sufrimiento en un pueblo, simplemente no ha tenido los efectos esperados. Es decir, en sus décadas de existencia, lejos de debilitar, que sería su propósito al gobierno, lo ha fortalecido porque se ha generado una narrativa de invocar a un enemigo exterior que existe y que efectivamente es Estados Unidos, y una sensación de fortaleza asediada. Y hay que decir que el bloqueo es una política que genera el rechazo mundial. En la última votación en la Asamblea General de la ONU, 184 votos a favor de que se elimine el bloqueo y solo 2 en contra, el de Estados Unidos y el de Israel. Entonces, nada más decir, la injerencia de las potencias mundiales nunca ha contribuido a la democratización de las sociedades. Que sea el pueblo cubano y solo el pueblo cubano quien decida sobre su destino. Bien, y finalmente Luis.
Gracias, Genaro. A ver, yo creo que hay un desgaste y enojo profundo, tanto por el embargo como por el modelo político y económico en Cuba. No podemos negar ambas causas. Vemos a una generación y varias generaciones previas que ya han vivido las carencias de un sistema político y económico con el embargo que no logra garantizar una vida digna con los mínimos de bienestar para las personas en Cuba. Las protestas son origen de falta de alimentos y falta de medicamentos, en Matanzas por el caso de la pandemia, pero también en toda la isla. Y esas protestas pueden tener muchos orígenes, pero ahí están. Hay violaciones a derechos humanos de las protestas del 11 de julio y las recientes de las últimas semanas. Y esas violaciones a derechos humanos van a seguir creciendo. Y el gobierno no puede clamar calma, no puede gritar que todo está bajo control, cuando la calma actual guarda una tormenta que se va a venir a redefinir las relaciones, de nuevo, políticas, económicas y sociales en Cuba. Hoy se está sosteniendo sobre los militares mucho de este control. Están fortalecidos y abastecidos, pero los militares no les va a durar mucho porque muchas de sus familias también la están pasando muy mal. La misma alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ya lo dijo y pidió que liberaran a los presos políticos, le pidió a Estados Unidos también liberar el embargo, les pidió abrir el tema de las remesas para que lleguen, entre otras medidas. Yo sí creo que el gobierno de Díaz-Canel debe abrirse y debe entender el momento histórico en el que está. Es mejor que Díaz-Canel pase a la historia como el presidente de la transición y de la transformación en Cuba y no como el presidente de la represión. Yo sí creo que es una oportunidad histórica para fijar en sus propios términos, con una transición ideológica o con las mismas ideas renovadas e innovadas, que Cuba honre a sus héroes y heroínas del pasado, pero que pueda plantear una nueva organización política, una nueva organización económica más cooperativa, más igualitaria, más sustentable, y creo que eso nos puede dar un ejemplo en todo el mundo de que es posible, pero tienen que reconocerlo ya. Sé que Aurora quiere concluir, pero lamentablemente ya estamos un minutote, casi dos arriba de tiempo. Entonces nos vamos rápido a la pausa. Regresamos para despedirnos de los panelistas de esta noche con la paparrucha. No te vayas. Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de este martes. La carrera espacial enfrenta una nueva era, la de los multimillonarios que viajan en sus propias naves espaciales creadas en sus propias empresas, creadas solamente para hacer viajes literalmente fuera de este mundo. Hoy fue el turno del fundador de Amazon, el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos. Esta mañana él despegó a bordo del cohete New Shepard, desarrollado por Blue Origin, la empresa que Bezos fundó en el año 2000. Bezos cumplió su sueño de ir al infinito y más allá durante 11 minutotes. Hace 9 días, el británico Richard Branson también viajó al espacio a bordo de otro cohete, de otra nave llamada Unity. En el 2004, Branson también fundó una empresa espacial, Virgin Galactic, para impulsar lo que él llamaba el turismo espacial. El tercer magnate en la carrera es Elon Musk, fundador de SpaceX, quien ha puesto sus naves al servicio de la NASA para llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional y quien pretende también llevarlos a la Luna. Así que, como ves, la famosa carrera espacial protagonizada el siglo pasado por Estados Unidos y la entonces Unión Soviética por Estados-nación, ahora tiene nuevos competidores. Esta vez el objetivo no es ser los primeros en conquistar el espacio, sino explorarlo. En esta ocasión ya no es el Estado, sino son los individuos, los multimillonarios. La empresa de Bezos planea 2 vuelos espaciales más este año y al menos otros 6 para el 2022 como parte de su proyecto de turismo espacial para cualquier persona interesada en viajar al espacio. Mientras ahorramos la nota para conseguir un boleto, recuerda que aquí en la Tierra seguimos en pandemia, los contagios están subiendo, así que por favor no bajes la guardia, lávate las manos bien y con frecuencia, mantén la sana distancia, ventila espacios cerrados y si sales, por favor utiliza un cubrebocas para respetar a quien todavía no se ha vacunado y para seguirte protegiendo y proteger a quienes más amas. Gracias por habernos acompañado esta noche. Nos vemos mañana miércoles aquí en Punto y Contrapunto. Gracias Aurora, gracias Estefanía, gracias Luis y gracias Alejandro. Nos vemos mañana. Soy Genaro Lozano. Descansa, bonita noche.